Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de la vida de un maestro, de un rabino, de un ser humano, de un ser muy especial, que tengo el honor y el placer de contar con otra persona muy especial también. El señor Emilio me va a acompañar para que nos vaya llevando de la mano, para poder entender de una manera como él lo ve y de acuerdo a sus estudios también, quién fue este personaje tan impresionante que en algún momento transitó por aquí, por la tierra, llamado en español Jesucristo. Bienvenido, mi querido maestro. Gracias por estar acá con nosotros. ¿Qué tal, querido Ariel? Bueno, antes que nada, mi agradecimiento a ti, de maestro nada, simplemente un buen amigo de tu canal que está encantado de compartir contigo. Y un placer para nosotros tenerte acá. Y qué importante poder hablar y poder ir tomando este tema como por partes, porque como te lo dije cuando te invité, me gusta porque tú no lo explicas de una manera como melosa, sino que lo explicas, yo no sé cómo tú lo verás, pero cuando te he visto que hablas de Jesús, te veo más como que hablas de un amigo tuyo, personal. Sí, ciertamente, y aunque pueda parecer a más de una persona que se acerque al canal algo extraño, yo a Cristo lo tengo como mi mejor amigo, efectivamente, y me dirijo a él como ya no solamente mi maestro, que obviamente, sino como mi mejor amigo. Y desde luego, cuando me acerco a la figura de Cristo y la disfruto, no lo hago, Ariel, desde una perspectiva religiosa. Es decir, tú sabes, por otros encuentros que hemos tenido, que yo no tengo un credo religioso, lo cual no quita que modestamente aspiro a ser una persona espiritual. Y dentro de esa espiritualidad, sin duda ninguna, Cristo Jesús es mi referente de vida y es mi guía y es mi gran amigo, sin duda ninguna. Qué bueno, qué bueno, qué bueno saberlo y se nota cuando hablas de él, porque no hablas de una persona ajena de un libro, sino cada vez que te escucho y en algunas de tus conferencias y tal, que hablas de él, de verdad que no lo escucho como que hablaras de alguien lejano. Y eso, por eso quería, y por eso me gusta que me hayas dado y te lo agradezco la oportunidad de hablarnos el día de hoy de él. Fue tanto y en tan poco. ¿Cómo ves tú eso? Porque es sorprendente que en apenas 33 años haya podido lograr tanto, inclusive la revolución que generó. Pues sí, fueron 33 años, entre comillas, muy bien aprovechados. También es verdad, Ariel, es que hubo toda una preparación. Es decir, yo estoy convencido que algo tan extraordinario como es la figura de Cristo Jesús, para que pueda plasmarse en el ámbito humano, impactar en la conciencia humana y en la conciencia planetaria, hubo antes una preparación por grandes almas que fueron encarnando y fueron preparando el terreno, por decirlo de alguna manera. Y fue así como hace, en números redondos, 2000 años, pudo encarnar en el ámbito humano lo que yo considero que es el alma más noble, el alma más elevada, el alma, por tanto, con mayor nivel evolutivo en autoconsciencia que ha encarnado en la historia de la humanidad. Ese es el alma que encarna en Jesús de Nazaret. Y ese alma que encarna en Jesús de Nazaret da lugar en primer término a un personaje físico, por así decir. Yo diría que ese es Jesús como el personaje histórico, ese personaje histórico que nos narran muchos textos cristianos del siglo primero y también historiadores que no son cristianos, más bien todo lo contrario, le tienen animadversión al cristianismo, también de ese siglo primero aproximadamente, y que lo reflejan en sus obras. Es el caso de Tácito o Plinio el Joven, historiadores romanos, o de ese gran historiador judeocristiano que fue Flavio Josefo. Con todos estos textos tenemos una referencia clara de Jesús como personaje histórico. Ahora bien, la dimensión realmente potente de Jesús de Nazaret no es la de personaje histórico, es su dimensión espiritual. Y esa dimensión espiritual tiene su razón de ser en que siendo el alma más elevada y más noble que ha encarnado en la historia de la humanidad, una vez encarnada, una vez aquí hecha carne, fue capaz de plasmar todo su potencial. Es decir, a veces las almas se encarnan, por muy grandes que sean, y no terminan, por las circunstancias de la vida, por los avatares experienciales, no terminan de plasmar todo su potencial. El alma de Jesús de Nazaret plasmó todo su potencial.
y plasmó todo su potencial a lo largo de una serie de vivencias, a lo largo de una serie de experiencias, de las que curiosamente sabemos muy poco, porque de Jesús de Nazaret, por los textos a los que hacía referencia hace un momento, tenemos conocimiento de su genealogía, tenemos conocimiento a través de los evangelios de Lucas y de Mateo, tenemos conocimiento de su nacimiento, también gracias a los evangelios de Lucas y Mateo, también por un evangelio tenemos conocimiento de que vivió en Egipto, siendo un niño pequeño, huyendo de la persecución de Herodes, y tenemos algunos datos que llegan hasta la edad de 12 años, el momento en el que la familia viaja a Jerusalén, como era la costumbre religiosa de la época, y el niño se pierde. Y es la escena del niño perdido y hallado en el templo, donde Jesús tiene unos 12 añitos. Ahora bien, a partir de ahí, desde los 12 hasta los 29 aproximadamente, no hay información fidedigna ninguna. Es verdad que hoy día hay textos que hablan de esos 17 años, que en el lenguaje del cristianismo se consideran los años perdidos, no porque no hiciera nada, no porque los tirara a la basura, sino simplemente porque no sabemos qué fue exactamente lo que pasó. Es verdad que hoy día hay, por ejemplo, textos como Urantia, el libro de Urantia, o los textos de JJ Benítez, buen amigo mío, sobre Caballo de Troya, que nos dicen lo que pasó, pero no dejan de ser especulaciones, no dejan de ser canalizaciones, no dejan de ser referencias que, en fin, yo respeto profundamente, pero no puedo dejar de decir que no son documentos de la época y que no tienen su base cierta y fiable en algo que realmente sea documentado. Con lo cual, personalmente prefiero mantener esta denominación de años perdidos. ¿Dónde estuvo? ¿Con quién estuvo? ¿Tuvo maestros? ¿Tuvo alguna actividad profesional? ¿A dónde viajó? Yo prefiero mantenerlo como los textos fidedignos no nos dicen nada, prefiero mantenerlo ahí. Porque además nos puede distraer, es decir, lo que hizo, lo que dejó de hacer, a dónde estuvo, dónde no estuvo, nos puede distraer de lo fundamental. Y lo auténticamente fundamental, Ariel, es que a los 29 años aproximadamente se produce un hecho espectacular. Está muy bien narrado en todos los evangelios y está asociado también a el denominado, entre comillas, bautizo en el río Jordán. Porque ese bautizo en el río Jordán simboliza lo que es el momento exacto en donde el verbo divino se precipita, se plasma, se hace carne en Jesús de Nazaret. Es el momento en el que Jesús de Nazaret se transforma en Cristo Jesús, el momento en el que el verbo divino se precipita a él. Y a partir de ese momento, a partir de su transfiguración, vamos a llamarlo así, en Cristo Jesús, él realiza la vida pública que dura 3 años y poco, de la que tenemos también mucha información, y que termina con la pasión, la muerte en la cruz, la resurrección y la ascensión, de lo cual también tenemos, insisto, mucha información. Esos 3 años y algo están muy bien documentados en muchos textos. Y claro, cuando esto se plantea, la gran cuestión que además yo percibo, Ariel, que incluso en las iglesias, ¿no? En las iglesias que se autodenominan cristianas, ¿no? No hay no hay como un contenido exacto, no hay como una explicación de qué es esto del verbo, ¿no? ¿Qué es esto de, también denominado Cristo, ungido, ¿no? Significaría en griego ungido, el que está ungido de Cristo, del verbo. ¿Qué es esto de Cristo? No se explica, ¿no? Y yo diría que en ese sentido tenemos que acudir a tradiciones que son previas al propio cristianismo y que nos enseñan cómo es posible que algo tan espectacular como el verbo divino pueda hacerse carne, pueda precipitarse en un ser humano. Muy en particular, donde he encontrado la explicación más profunda es en el ámbito del hinduismo. El hinduismo, que hace un gran análisis de todas las grandes fuerzas celestiales, de todas las grandes fuerzas cosmogónicas,
el hinduismo nos enseña que todas esas grandes fuerzas tienen a la vez dos dimensiones, la dimensión nirguna y la dimensión saguna, y van de la mano, no están confrontadas, sino que van de la mano. Nirguna significa, es una expresión del sánscrito que en nuestro idioma significa sin forma, sin forma. Y saguna significa con forma. Significa eso, en definitiva, que todas las grandes fuerzas celestiales tienen una dimensión sin forma, pero también una dimensión con forma. Es decir, siendo sin forma, pueden adquirir forma. Eh, Verbigracia, para explicarme. La divinidad. Nos enseñaban en las tradiciones previas al cristianismo un postulado que tú sabes que a mí me gusta mucho compartir, donde se dice aquello que como le denominaban a Dios, no querían ponerle un nombre específico y decían aquello, en referencia a Dios, aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado y se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. Fíjate que Nirguna y Saguna en este postulado metafísico fundamental están presentes, porque por un lado está aquello sin origen, que al no tener origen no tiene principio, no tiene final, es una dimensión nirguna, sin forma, pero cuando seguimos el postulado se nos dice que es origen de todo lo originado y como es origen de todo lo originado, se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. Esa presencia en todo lo originado sería la dimensión saguna. Aquello como tal, nirguna, la presencia en todo lo originado, nirguna. Y en ese postulado, fíjate que se nos dice aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Pregunta, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado? ¿Qué nos dicen las grandes tradiciones previas al cristianismo? Nos hablan de la emanación, la emanación. Lo originado es una emanación de aquello que no tiene origen. ¿Qué es lo que nos dice hoy la ciencia, la astrofísica, la astronomía? Nos dice que hay una especie de vacío previo y ese vacío previo, ese campo vacío previo, su vibración, la fluctuación, dice la astrofísica, del vacío, genera la inflación cósmica que ocasiona el Big Bang. Con lo que en las tradiciones que están previas al cristianismo se nos habla de que aquello que no tiene origen desencadena todo lo originado por su emanación. En la astrofísica y en la astronomía se nos dice que hay una fluctuación, una vibración, que es lo que origina la realidad que conocemos. Pues bien, esa vibración, esa emanación es el verbo, es el verbo. Lo que en el cristianismo se llama verbo, en griego clásico, en griego koiné, logos, ese verbo es la propia vibración divina que origina, es el factor desencadenante de todo lo originado. Aquello que no tiene origen origina todo lo originado a través de su propia vibración. El factor desencadenante es su propia vibración y a partir de ese factor desencadenante se origina todo lo originado. Por eso el Evangelio de Juan, que es el Evangelio más místico, más profundo, comienza de una forma sorprendente, porque como arranque, la verdad es que es un arranque fuerte, ¿no? Lo dice el Evangelio de Juan. En el capítulo 1, versículo 1 y siguiente, nos dice, al principio fue el verbo, al principio fue el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Fíjate el arranque, ¿no? Ahí se nos está hablando del verbo. Es también una gran fuerza celestial, evidentemente, y que por tanto también tiene una dimensión nirguna y una dimensión saguna. Y cuando Juan nos dice al principio fue el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, nos está hablando de la dimensión nirguna del verbo divino. Pero fíjate, porque si seguimos leyendo en los siguientes versículos, inmediatamente nos dice Juan, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
con lo que Juan ahí nos está hablando de la dimensión saguna. El verbo, al principio fue el verbo era Dios, el verbo era con Dios, dimensión nirguna. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dimensión saguna. Y efectivamente, cuando Jesús de Nazaret tiene aproximadamente 29 años, el verbo se encarna, el verbo se precipita en Jesús de Nazaret y a partir de ese momento podemos hablar ya de Cristo Jesús que desarrolla su vida pública durante 3 años y medio. Y claro, la gran cuestión que hay ahí, la dejo ya para permitirte a ti que vayas dirigiendo el diálogo como vayas considerando oportuno, aparece una gran cuestión, claro. Es decir, cuando nos vamos acercando con estas hipótesis para la consideración que he puesto a la figura de Cristo Jesús, al verbo encarnado como la dimensión saguna del verbo divino, cuando nos vamos acercando a todo esto, nuestra mente plantea una pregunta, es decir, bueno, vale, ya Emilio nos está diciendo, nos está aportando una reflexión, una consideración acerca de qué es Cristo, el verbo divino, la vibración pura y primigenia de la propia divinidad que se hace carne en el ser humano. Ya hay una aportación sobre qué es. Segunda aportación, ¿cómo es posible? ¿Cómo algo tan enorme puede plasmarse en un ser humano? Bueno, pues la dimensión nirguna, la dimensión saguna que nos habían enseñado las tradiciones previas, nos explican el cómo eso es posible. Quedaría quizás, pero eso lo dejo ya a tu consideración, el para qué, es decir, para qué el verbo divino se toma la molestia, permíteme que hable de manera coloquial, porque en este tipo de cosas evidentemente hay que hablar con mucho respeto, porque estamos hablando de cuestiones sagradas, pero también hay que hacerlo de manera coloquial para que incluso nuestras entendederas, nuestro entendimiento se puedan abrir con más facilidad. Quedaría quizás hablar el para qué, pero en cualquier caso, ahora mismo yo ya lo dejo aquí y ya me pongo en tus manos para seguir en la dirección que tú consideres oportuna. Muchísimas gracias. Eso del para qué es muy importante y me gustaría que ahorita lo retomes. La vasija estaba lista, definitivamente, y aún con este impasse que hubo, con este tiempo de 12 a los 29, yo me atrevería a pensar, que me imagino que lo pensamos todos, que estuvo con una serie de maestros, estuvo aprendiendo una serie de cosas, porque lo que vino a hacer, si bien no era el único que lo hacía según la historia, de sanar personas, caminar sobre el agua, en realidad no fue el único, él podía tocar las vidas de las personas de una manera que, si me lo preguntan a mí, yo pensaría que fue única, porque él podía prácticamente, digamos, a ver, como lo veo yo, ¿cómo sanaba él? Obviamente, como vasija llena que era, con ese poder que tenía lo hacía, pero a mi ver, y me encantaría conocer tu opinión al respecto, él visualizaba a la persona en su estado óptimo y la tomaba donde estaba y la reubicaba. Así veo yo así pienso yo que él era lo que sanaba, ¿no? Como nos enseña, por ejemplo, por mencionar uno, Grabovoi, de cómo podemos transmutar y transformar las cosas. Yo me imagino que él ya, con todo el poder que le fue conferido, más o menos algo así era lo que hacía a nivel físico, a nivel espiritual y demás, porque como sabemos, lo espiritual es lo energético, por decirlo de alguna forma, es lo que, donde capta aquello que cuando llega al cuerpo nos lo enferma, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo ves tú eso? Lo has explicado muy bien, Ariel, lo has explicado muy bien. Hago mía tu explicación y le hago algún complemento. Hemos hablado del bautizo en el río Jordán. Ese bautizo, entre comillas, tiene como protagonista a Jesús de Nazaret, que sobre él se precipita el Verbo Divino, Cristo, y tiene como coprotagonista a Juan el Bautista. Juan el Bautista es un personaje digno de consideración y de atención. Juan el Bautista tenía, por todas las referencias documentales que tenemos de él, tenía la capacidad de percibir el alma de la persona. Es decir, no como escanear, es decir, tenía una capacidad espiritual como de percibir lo que hay más allá de nuestra pura apariencia. Juan el Bautista me ve a mí y percibe lo espiritual que hay en mí, percibe el nivel de conciencia, mi estado de conciencia,
por decirlo de alguna manera. Y a aquellas personas que él percibía que ya tenían un avance en su estado de conciencia, las bautizaba. El bautizo que desarrollaba Juan el Bautista no era un bautizo a cualquiera que llegara a él. Él bautizaba a aquellos que ya llevaban un camino. Es el auténtico origen del bautismo. El bautismo no es bautizar para que uno comience su camino, no. Es para confirmar y para impulsar a alguien que está ya en el camino. Juan el Bautista tenía esta capacidad. Por eso, precisamente, cuando tiene delante a Jesús de Nazaret, percibe la grandeza del alma que tiene ahí delante de él. Podríamos decir que Cristo Jesús, ya el Verbo divino se ha precipitado en él, tiene esta misma capacidad que tiene Juan de escanear, por así decir, de percibir lo que hay más allá de nuestra pura apariencia física. Y como tú muy bien dices, ya no solamente tiene la capacidad de escanear, de percibirlo, sino incluso de impulsar nuestro estado de conciencia en la forma que tú has resumido, entiendo que muy acertadamente. Por ejemplo, pongo un ejemplo, hay muchos en los evangelios, pero pongo el ejemplo de la sanación del ciego de nacimiento. Es un pasaje que está recogido en los evangelios, donde va Cristo Jesús con los discípulos y se encuentran con una persona, ya tiene una edad, y es una persona que es ciega de nacimiento, ciega de nacimiento. Y ante eso le dicen los discípulos a Jesús, a Cristo Jesús, Maestro, ¿esta persona por qué es ciega? ¿Es por su culpa? Fíjate que estamos hablando de alguien que es ciego de nacimiento. Si es ciego de nacimiento, ¿cómo va a ser por su culpa? ¿A qué culpa se refieren los discípulos de Cristo? Evidentemente están hablando en lo que las tradiciones previas denominan el karma, el karma. Es decir, ¿es por algo que viene de una vida anterior, de una reencarnación anterior? Esa es la pregunta que le hacen los discípulos a Cristo. Y Cristo Jesús responde diciendo, no, no es por su culpa, es para dar testimonio de la divinidad. Es decir, en el lenguaje previo al cristianismo, le está respondiendo Cristo Jesús a los discípulos. No es ciega de nacimiento esta persona por karma, con K de kilo, sino por dharma, dharma, con D de dedo, que es la expresión de sánscrito que hace referencia a propósito de vida. Ese alma, cuando encarna, elige, el alma elige, por incomprensible que resulte aquí a nuestra mente, el alma elige nacer en un cuerpo que es ciego desde el mismo nacimiento para que las experiencias que va a vivir con ese formato, para que las vivencias que va a desplegar, que son adversas, que son de noches oscuras, que va a desplegar con ese formato, le ayude a no caer en el entretenimiento, no caer en la distracción, no caer en lo superficial, sino a sacar de dentro toda la esencia, lo mejor que tiene espiritualmente hablando de él mismo. Esa es la respuesta que le da Cristo. Y a partir de ahí Cristo sana a ese ciego de nacimiento. Lo sana porque percibe que esa elección álmica ya ha dado su fruto. Es decir, ya es real. Ya esa persona que ha nacido ciega de nacimiento, que ha elegido álmicamente ese formato ya ha dado el fruto que correspondía. Y por tanto ya puede ser sanada, porque no le va a dificultar su camino espiritual, porque ya lo ha plasmado. Eso lo ve, eso lo percibe Cristo. Y no solamente lo percibe, como lo hubiera percibido Juan el Bautista, que también hubiera percibido lo mismo, sino que además realiza la sanación del modo que tú has compartido y a lo que yo uniría, Ariel, un término que es amor, amor. Un amor que para nosotros, entre comillas, que somos almas encarnadas, que estamos en el camino, es un amor que todavía se nos queda muy distante, porque hay un auténtico amor que es el que realmente sana, yo diría que es la gran fuerza sanadora, pero claro, ese amor, para que tú lo puedas plasmar como fuerza sanadora,
antes lo has tenido que hacer real en ti, en tu forma de vida, en tu visión de la existencia, que es ese amor que se nos narra por el evangelista Juan en una de sus cartas, creo que es la primera carta de Juan, donde nos dice Juan, el amor es de Dios, el amor es de Dios. Quien no conoce el amor no conoce a Dios, porque Dios es amor. Un amor que en el griego koiné, en el que está escrito el texto, es ágape. Ágape es el amor incondicional, es el amor divino, es el amor profundo. Y yo diría que ese amor inmenso es la gran fuerza que Cristo Jesús mueve, que pone en dinámica para realizar la sanación con el telón de fondo de lo que tú has descrito. Definitivamente para hacer el trabajo que él hizo tenía que haber sido, no sé si sonará muy cliché, pero tenía que haber sido por amor, de principio a fin, de principio a fin. Porque el haber sido líder religioso, el haber llevado los grupos que llevó, porque tengo entendido que era N cantidad de gente. Hablamos de 12 discípulos, pero gente, la cantidad creo que no se puede o no se ha cuantificado, nunca he escuchado de cuántas puedan haber sido, pero parece que tenía un grupo de gente muy importante que le seguía. Ser el líder que él fue inclusive, tiene que haber estado muy bien colocadito y además, como se dice en España, tener muy bien pobladita la cabeza, amoblada, mejor dicho, la cabeza. Porque, caramba, eso deben haber sido problemas de problemas de problemas y situaciones de situaciones de situaciones. Y él, como el CEO, como el presidente de la empresa, tenía no solamente que buscar tener la estar lo mejor que se pudiera para tener la conexión directa, sino también poder lidiar con la gente. Es que, caramba, yo creo que cuando leemos o escuchamos de él, no dimensionamos todo lo que él hizo. Pienso que a veces lo vemos como nada más una persona que estaba ahí, que tenía 12, que eran medios problematicones, pero ahí la iba llevando. No, no, lo que él llevó adelante, cuéntanos por favor tu versión, ¿cómo lo ves? Fue muy fuerte, fue muy pesado. O sea, la tarea que él traía, no hablemos solamente de su final, sino todo ese proceso. Yo me imagino que él debe haber estado en esos años perdidos, como bien les llamas, o se le llaman inclusive, con gente de un nivel increíble, transmitiéndole, traspasándole, inclusive mucha información, y obviamente desde muy pequeño, como lo sabemos que lo fue, tenía una conexión directa, pero yo diría que no ocupaba wifi, no ocupaba nada, la conexión era totalmente directa, porque lo que él vino a hacer en tan poco tiempo, a mi humilde ver, caramba, de verdad que eso es imposible que lo haga cualquiera. Ciertamente, Cristo Jesús, su vida pública, la desarrolla muy bien acompañado, entre comillas. Efectivamente, tú lo has dicho, se pone el acento en los 12 hombres, los 12 apóstoles que lo acompañaron. Ahora bien, el Evangelio de Lucas, en su capítulo 8, nos dice que cuando Cristo Jesús comienza su vida pública, hay discípulos y discípulas, discípulos y discípulas. Y se nos da el nombre de las discípulas. La primera, María Magdalena, por cierto. También sabemos que hay un momento determinado que él va como teniendo una especie de adelantados a donde él va a ir, a donde él va a moverse, a desplazarse. Hay una serie de personas que van como por delante y se nos habla en concreto de 72 discípulos. Esto es un número que aparece en los evangelios, que nos habla de 72 discípulos. Después, en los Hechos de los Apóstoles, que se nos narra lo que sucede en la comunidad primigenia cristiana cuando ya Cristo ha ascendido a los cielos, ya se ha producido la pasión, la resurrección y la ascensión. De esa comunidad, por ejemplo, se nos habla de 120 personas. Es decir, abundo en lo que tú has comentado. Normalmente ponemos la atención en los 12 apóstoles, pero ciertamente en torno a Cristo Jesús se movía una comunidad mucho más amplia. Y no solamente eso, Cristo Jesús tenía familia, es decir, Jesús de Nazaret tiene una familia, evidentemente tiene una madre maravillosa, madre María, la madre de Jesús, pero ojo porque los evangelios, varios de ellos, nos habla con claridad
de que tuvo hermanas y hermanos. Hermanas y hermanos que, por lo que yo he podido estudiar, porque es un tema que me ha interesado especialmente, eran frutos de un primer matrimonio que tuvo José. Es decir, José y María, José era mayor, tenía ya una edad, María era una jovencita, y José es viudo. Y en el matrimonio previo que tuvo y que había enviudado, tuvo unos hijos y unas hijas. Sabemos que eran 4 hijos, porque aparecen los nombres en los evangelios, y varias hijas, de las que no se nos dicen el nombre. Y sabemos, por tanto, que Jesús de Nazaret no eran hermanos, porque no eran hijos de María, eran hermanastros porque eran hijos de su padre, pero tuvo hermanos y tuvo hermanas, es decir, que tuvo una relación familiar. Es decir, no fue, por tanto, entre comillas, una figura aislada que se mueve sola y que no tiene otra serie de conexiones, no, tenía conexiones, como tú muy bien has dicho, con un discipulado muy amplio y además tenía una serie de relaciones familiares muy directas. Dicho todo esto, tú has puesto el acento en la clave, que yo también coincido contigo. La clave es el amor. No, lo decíamos ya a la hora de la sanación y diríamos que también es la manera que tiene Cristo no solamente de comportarse Él, sino de enseñarnos a nosotros que nos comportemos. El amor, el amor. De hecho, Él se lo dice a sus discípulos, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Ese como yo os he amado tiene que ver con ese amor incondicional, con ese amor que en griego, como decía antes, es ágape, el amor sublime, el amor que tiene que ver con lo divino, y esa es la forma de amor que él plasma continuamente. Y esa forma de amor, forzosamente, al ser tan elevada, tenía que ser, Ariel, aglutinante, aglutinante. Hablamos actualmente de personas que tienen empatía. Una persona con empatía es una persona con capacidad de ponerse en el lugar de la otra, es una persona, las personas empáticas suelen ser personas que tienen, por tanto, un atractivo, no me refiero a un tema físico, me refiero a una capacidad de atracción, porque son personas que tienen como una autoritas, ¿no? Como una presencia, ¿no? Por su empatía, por su... Bueno, pues aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de eso, pero elevado enormemente, elevado exponencialmente. Estamos hablando de un amor que se despliega, un amor que aglutina, un amor que acerca a la gente, y eso lo vivimos, por ejemplo, en María Magdalena, porque María Magdalena, cuando nos habla Lucas de ella, nos dice, acudiendo al texto original, que María Magdalena, siendo judía, se había acercado a las tradiciones espirituales paganas, paganas. Eso es lo que significan los 7 demonios, cuando dice María Magdalena había sido sanada de 7 demonios por Cristo Jesús. En el Evangelio de Lucas no son demonios, son daimons, daimons, es la palabra griega. Y esa palabra griega significa exactamente divinidades. Son divinidades en la terminología pagana. Son divinidades que no son involutivas, no tienen que ser satánicas ni tienen que ser de demonios, como decimos nosotros ahora, son simplemente divinidades paganas. Se nos está diciendo que María Magdalena, que además era una persona que en aquel momento no debía tener más de 22, 24 años, pero tenía que ser una mujer con mucha fuerza, y esa mujer con mucha fuerza se había acercado espiritualmente, siendo judía, a unas tradiciones, entre comillas, paganas, en la que a ser 7 en toda la Biblia, como tú muy bien sabes, tiene que ver con la plenitud. Al ser 7, se nos está diciendo que era como una persona avanzada, no diría una maestra, pero una persona avanzada en espiritualidad pagana. Y cuando María Magdalena, que es una gran buscadora sin ningún tipo de duda, se encuentra con Cristo Jesús, que queda absolutamente tocada por él. Y ese toque por él, ese ponerse a su servicio como hace, solo se puede explicar a través de esa conexión de amor sublime, de amor divinal, de amor incondicional. Así que coincido contigo de que ese amor, ese ágape, ¿no? Ese amor incondicional es el gran aglutinante, no solamente como fuerza sanadora, que lo es, sino también a la hora de poder construir lo que es un grupo humano que esté unificado, que sea un grupo humano
que vayan en el mismo sentido, en el mismo camino y lo hagan de una forma compenetrada y de una forma cordial. Y qué interesante lo que nos cuentas de María Magdalena, porque como nos ha pasado a muchos, que estamos buscando en diferentes lugares hasta que decimos, aquí es. Y eso fue lo que nos comentas que le sucedió a ella. Ella vio que lo que andaba buscando lo podía conseguir allí, en ese lugar, y probablemente se sintió hermanada por todos y demás, y por eso se quedó. Muchos, Ciertamente. Y fíjate que María Magdalena históricamente ha tenido que soportar el marchamo de prostituta, de mujer perversa, todo eso porque allá por el siglo V o VI el Papa Gregorio no se le ocurre otra cosa que decir que esto de los 7 demonios, que no son demonios, repito, son daimos, pues son 7 pecados capitales, los 7 grandes pecados capitales. los bau- Pecados capitales, por cierto, que él es el que los formula. O sea, hasta entonces solamente un monje había hecho algún tipo de aproximación y es el propio Papa el que él crea la doctrina de los 7 pecados capitales, siglos después de María Magdalena, y se lo aplica a ella. La aplicación a ella de los 7 pecados capitales, además, dice que como es mujer, seguro que el pecado capital que fundamentalmente le había afectado era la lujuria, porque como mujer hay siempre un peligro de lujuria. En fin, un dogmatismo, ¿no? Hoy lo diríamos una especie de machismo, sería el lenguaje, el término que hoy le aplicaríamos, y entonces la culpabiliza de tener 7 pecados capitales con la lujuria a la cabeza, y a partir de ahí una figura que hay en el Nuevo Testamento totalmente distinta de María Magdalena, que es la pecadora, una pecadora que anda por ahí, no voy a entrar ahora en detalle, pues la asocia la una con la otra para convertirla en una especie de prostituta, de pecadora, etcétera, etcétera. En fin, afortunadamente hoy incluso las iglesias ya reconocen el papel de María Magdalena y tanto la iglesia ortodoxa como la iglesia católica la consideran la apóstola apostolarum, es decir, la apóstola de los apóstoles, es decir, le han reconocido el que dentro de los discípulos de Jesús no solamente era un apóstol, sino que además fue un apóstol enormemente destacado. Posiblemente Juan, como hombre, fue el discípulo predilecto de Cristo Jesús y María Magdalena la discípula predilecta de Cristo Jesús. un tema que me llama mucho la atención. A ojo de Vancouver, ¿por qué crees tú? A ver, déjame ver cómo planteo bien la pregunta. Jesús no necesariamente tendría que haber venido como judío. Podría haber venido en algún otro tipo de fe un poco más abierta, un poco menos compleja, un poco menos complicada. ¿Por qué crees tú que tenía que venir y criarse en el judaísmo? Creo que eso se puede entender bien, Ariel, cuando analizamos lo que apuntaba hace un rato, en el sentido de que para que el alma de Jesús de Nazaret pueda encarnar, ese alma, como decía, la más noble y elevada de la historia de la humanidad, y el verbo divino se pueda precipitar en él, eso hay que, dicho coloquialmente, por favor, eso hay que prepararlo. Eso no es un huevo que se echa a freír. Eso tiene que ver con un plan divino, no un plan de los que hacemos nosotros, no estamos hablando de un plan lleno de amor, volvemos al término amor, lleno de amor, y que hay que ir preparando el terreno para que el terreno de lo material esté en condiciones de que en él se produzca un evento tan único y tan tremendo como el que estamos comentando. Sin duda ninguna, un hito histórico único en la historia de la humanidad y el evento más grande que se ha vivido en la humanidad. Eso hay que prepararlo. Esa preparación se hace siendo una preparación, pero se hace de dos formas. Por un lado, hay que ir preparando desde el punto de vista consciencial, desde el punto de vista espiritual. Y ahí están todas las grandes almas que antes que la de Jesús de Nazaret van encarnando y van mostrándonos una sabiduría, unas enseñanzas, una práctica de vida, y son almas inmensas. El alma de Siddhartha Gautama, Buda Gautama, de Parménides, de Pitágoras, de Platón, los grandes profetas hebreos, Zoroastro, Lao Tse.
son grandes almas que encarnan antes y van preparando el terreno desde el punto de vista de sabiduría, de enseñanza, de práctica de vida, por tanto, desde el punto de vista consciencial y espiritual. Pero junto con eso hay que ir preparando la base física, el terreno físico, no ya solamente lo consciencial, sino lo físico. Tú fíjate que se habla de que Jesús de Nazaret nace de María en una concepción virginal y María era una persona también muy especial. Y los evangelios nos hablan de Jesús con una genealogía que, según el evangelio, el de Lucas o el de Mateo, se remonta a tiempos remotos, siempre pasando por David, en esa tradición judía a la que tú haces referencia, y llegando incluso en un caso hasta el propio Adán, ¿no? En esa genealogía. Podríamos decir que, al igual que todas esas grandes almas que yo señalaba hace un momento, que están en distintos puntos del planeta, ¿eh? Desde el extremo oriente hasta el Mediterráneo, ¿no? Están en distintos puntos del planeta, van preparando la base espiritual y consciencial, es en el contexto judío donde se va preparando la base física. De hecho, incluso tú eso lo sabes mejor que yo, en el ámbito del judaísmo hay como un conocimiento de causa que viene de muy atrás a que en ese contexto del pueblo judío va a aparecer el Mesías. Hay como un saber de que es ahí, es en ese linaje, por así decir. Ya no estamos hablando de algo estrictamente espiritual, estamos hablando también de un linaje de sangre. En ese linaje de sangre es donde se va a producir la encarnación del Mesías. Y ese linaje de sangre significa que de padres a abuelos, de abuelos a bisabuelos, de bisabuelos a tatarabuelos, se va preparando el terreno. Porque claro, Ariel, no estamos hablando ya solamente de que se necesite un gran alma que ha plasmado todo su potencial para que el verbo divino se pueda precipitar en ella. Es que incluso la base física tiene que estar preparado para ello. Incluso la base física, porque la vibración del verbo es enormemente alta y físicamente tienes que estar en condiciones. Y esa base física que viene de María y que antes de María se nos da la genealogía en los evangelios, se va generando dentro de una estirpe, que es la estirpe judía, donde hay como una dedicación a lo divino, donde hay una dedicación sacerdotal, donde hay una dedicación a lo trascendente, donde hay una pureza desde el punto de vista de una forma de vida que se va acumulando de generación en generación, de generación en generación, que se mantiene limpia de generación en generación y que permite finalmente que se produzca la encarnación de ese gran alma y finalmente la precipitación del verbo. Así que yo diría que es sin duda ninguna el pueblo judío hace 2000 años era la pista de aterrizaje, permíteme que lo diga así, la pista de aterrizaje idóneo, para que el verbo divino pudiera precipitarse en el plano humano. Muchas gracias por tu punto de vista, muy interesante. Estamos en un tiempo marcado, muy peculiar, histórico, hoy en día, algo, no sé. Y creo que como todo se ha venido acelerando y agilizando, muchas cosas se van precisamente a precipitar. Por eso, ya está marcado el tiempo para eso, pero van a acelerarse una serie de eventos. Dicen los que saben de astrología que el tiempo está listo ya, marcado por supuesto por la bóveda celeste, para que salga un Mesías. El judaísmo, el pueblo judío tuvo más de un Mesías, no tuvo solo uno. Este no se aceptó como Mesías por una serie de circunstancias y de situaciones, de características tal vez que no reunía lo que fuera. Pero se habla ahora de que todo se está dando para. Y te quisiera preguntar, a tu ver y a tu saber, ¿sería una segunda venida o es una persona que va a salir tal vez con la energía mesiánica para llevar el timón y el mando de las cosas? ¿Cómo ves tú este tiempo tan peculiar en el que estamos? En cuanto a ese respecto, claro. Cuando Cristo Jesús está clavado en el madero, cuando está crucificado, en sus últimas palabras, en sus últimas frases, que están recogidas en los evangelios, son 7 frases
las llamadas 7 palabras, pero son 7 frases, el septum verbum, hay una que al hilo de lo que tú compartes es fundamental, porque él antes de expirar físicamente, antes de morir físicamente, dice todo está cumplido. Consumatum est, en el lenguaje latino, traducido del griego koiné original, todo está cumplido, todo está consumado. ¿Qué está cumplido? ¿Qué está consumado? Cuando el Verbo Divino encarna, encarna con un para qué, como decíamos antes. Ese para qué es muy profundo, es muy hondo, dicho de una forma muy sintética, va dirigido a proporcionar a las almas encarnadas en el plano humano, a la tuya, a la mía, a todas las almas que venimos encarnando, reencarnación tras reencarnación en el plano humano, a proporcionarnos lo que en términos del Nuevo Testamento se llama el rescate. El rescate. Realiza el rescate. ¿El rescate de qué? El rescate del pecado original. El pecado original es ni más ni menos que pecado significa alejamiento. Es un término, volvemos al lenguaje original del griego koiné, significa alejamiento. Pecado no significa culpa, carga, castigo, es alejamiento. Alejamiento de lo divinal, de lo sobrenatural, de lo trascendente. Y se llama original porque sucedió hace mucho tiempo, en los tiempos de esa humanidad adámica que se nos relata en los capítulos 2, 3 y 4 del libro del Génesis. Por tanto, estamos hablando de un alejamiento de lo divino y de lo sobrenatural en el que caen las almas que están encarnadas en el plano humano y se produce hace mucho tiempo. Pero claro, no solo se produce hace mucho tiempo, sino que se ha mantenido en el tiempo. Las almas entonces encarnadas y las que han ido encarnado desde entonces, incluida la mía, han participado en ese alejamiento de lo divinal y de lo natural. Y ese alejamiento nos ha llevado a un punto en el que la posibilidad de seguir evolucionando espiritualmente, de participar, ahora lo mencionaré, en la nueva humanidad, en esa nueva humanidad, en una tierra restaurada que nos anuncia Cristo Jesús, las puertas de acceso a esa nueva humanidad habían quedado cerradas por nuestro propio alejamiento, no porque nadie nos las cierre, sino que al habernos alejado tanto, el camino que habíamos cogido era ya tan distinto que habíamos perdido la posibilidad de acceder a esa nueva humanidad en esa nueva tierra. El Verbo Divino encarna para entregar una vida perfecta a cambio de la vida perfecta que el ser humano había perdido, porque el ser humano al alejarse de lo divinal y de lo sobrenatural rompe la vida perfecta que venía desarrollando y que metafóricamente se nos comenta con el famoso paraíso, el jardín del Edén, ¿no? Donde se vivía en paz, donde se vivía en armonía, en conexión con lo divinal, ¿verdad? El alejamiento nos aparta de todo eso. Al apartarnos de todo eso, perdemos la vida perfecta que estábamos desplegando y el Verbo Divino, por amor, volvemos al amor, encarna para plasmar una vida perfecta y una vida perfecta que se entrega en rescate de la que nosotros habíamos tirado por la borda. Por eso, precisamente, la muerte física de Jesús de Nazaret es tan dura, es una muerte agónica, en medio de una enorme tortura, en medio de un enorme martirio. No se trata de masoquismo, se trata de que no podía quedar duda de que era una vida perfecta la que se estaba entregando. No podía quedar duda, porque claro, puede ser que cuando empiecen a torturarte, a martirizarte, cambies. Le pasó a Galileo Galilei, ¿no? Que empezaron a torturarlo y dijeron, mire, me he equivocado, me he equivocado, la Tierra no da vuelta al Sol, es el Sol el que da vuelta en torno a la Tierra. Déjenme de torturar, por favor, que me he equivocado. Sabiendo él que no se había equivocado, pero claro, no quería aguantar la tortura y el martirio. Jesús de Nazaret, Cristo Jesús, sí hace frente a la tortura, al martirio. Y fíjate lo que hablábamos antes, Ariel, es una persona que, dicho de una forma coloquial, tiene un enorme poder. Él tiene un poder suficiente como para los soldados romanos echarlos, por así decir. Él tiene un poder suficiente como para liberarse y retiene ese poder. Lo retiene por amor y para entregar una vida que, siendo perfecta,
no quede ningún tipo de duda que es perfecta. Y de ahí el martirio y de ahí la pasión tan tremenda que sufrió. Y una vez que ya se entrega esa vida perfecta, el rescate ya está hecho. Consumatum es, todo está cumplido. Las puertas de la nueva humanidad se han abierto otra vez para las almas encarnadas en el plano humano. Ahora depende de cada una de nosotras, de cada alma encarnada, el entrar por la puerta o no entrar. Pero la puerta ha sido abierta. Una puerta que estaba cerrada ha sido abierta. Esa es la gran dimensión del rescate. A partir de ahí han pasado 2000 años. Hay personas que dicen, ya, pero fíjate, es que esto hace 2000 años. 2000 años es mucho tiempo. Mucho tiempo. Estamos hablando de almas. Estamos hablando de almas encarnadas. Estamos hablando de almas que en el proceso de reencarnación se habían alejado, como la mía, enormemente, para reconducir el camino y para poder entrar por la puerta que se ha abierto. Mi alma necesita unas cuantas reencarnaciones, porque lleva mucho tiempo alejada, lleva mucho tiempo por otro derrotero. ¿Y qué menos que unas cuantas encarnaciones? Esas cuantas encarnaciones en el lenguaje temporal nuestro, de nuestra mente, de nuestra vida física, 2000 años es un tiempo razonable para que se produzca esas encarnaciones donde podamos salir del alejamiento y aprovechar el rescate y entrar por la puerta que el rescate ha abierto a la nueva humanidad. Y exactamente eso, ¿cuándo va a producirse? ¿Cuándo va a tener lugar? Los discípulos de Cristo le preguntan directamente sobre esto. Maestro, ¿cuándo será el final? ¿Cuándo sucederá todo esto? Está muy bien descrito, está también, por supuesto, en el libro del Apocalipsis, que como tú sabes, también como yo, cierra la Biblia, ¿no? Pero está muy bien descrito de una manera más sintética y quizás más clara en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, que es donde le preguntan los discípulos a Cristo, Maestro, ¿cómo será el final? Y él dice, vamos a ver, ¿el final de qué? Porque no va a acabar nada, no va a acabar la vida, no va a acabar la tierra, no va a terminar la humanidad. Yo voy a hablaros del final de esta generación humana, el final de este ciclo humano, de esta generación humana, que abrirá las puertas a un nuevo ciclo humano, a una nueva humanidad en una tierra restaurada, a esa nueva humanidad para la que se han abierto las puertas a través del rescate. Y cuando él entra en detalles, él dice, el momento en el que esto se produzca, nadie sabe ni el día ni la hora. Esto también está enseñado en las tradiciones previas, muy en particular en la tradición de la Grecia clásica, porque cuando hablamos de finales de ciclo, no estamos hablando de inicios de un nuevo gran ciclo, no estamos hablando de cronos, que es la expresión griega para hablar del tiempo material. Fíjate, Cronos, el dios Cronos, el cronómetro del que hablamos actualmente, el calendario, ¿no? No estamos hablando del tiempo material, estamos hablando de kairos, lo llaman los griegos, el tiempo espiritual, cuando un gran ciclo va a terminar, el fin de esta generación humana, para que se abra otro gran ciclo, una nueva humanidad en una tierra restaurada, lo que tenemos que tener en cuenta es kairos, y kairos no es cronos. Kairos no tiene que ver con calendarios, no tiene que ver con nuestra forma de medir el tiempo. Con lo que él lo que dice es que estemos atentos a las señales, a las señales. No estamos a los signos de los tiempos, no estar atentos al calendario, sino a los signos de los tiempos y a las señales. Y él a partir de ahí lo que nos enseña son una serie de señales, cómo irá la humanidad evolucionando y cómo será la humanidad cuando se esté acercando ese momento. Y ese momento, la verdad es que cuando lo ponemos en negro sobre blanco, hay muchas cosas que están sucediendo en el momento presente que se parecen bastante a esas señales que nos muestra Cristo. De ahí que haya muchas personas que hoy día sostienen la idea de que el final de esta generación humana y el inicio de la siguiente, hablando en términos de calendario, muy lejos, no puede estar. No obstante, yo hago mía, faltaría más, las palabras de Cristo, nadie sabe ni el día ni la hora, estemos atentos a las señales. Él nos habla de que será una especie de parto,
que habrá un momento en la historia de la humanidad donde los removimientos, las contracciones de todo tipo, económicas, sociales, naturales, se harán especialmente duras, serán especialmente intensas, como un parto, pero que es un parto que como parto tenemos que vivir con alegría, porque va a dar lugar a algo nuevo. Sí, hay removimientos, sí, hay contracciones, sí, pero vivirlo con alegría, como le pasa a una señora embarazada que tiene el parto y va a nacer la criatura, va a nacer el niño, sí, está teniendo contracciones y removimientos, pero hay una alegría interior, hay una alegría profunda, porque ya ha llegado el momento del nacimiento de lo nuevo, que en este caso es una nueva humanidad en una nueva tierra. Y cuando el parto culmine, cuando se vaya a producir el nacimiento de lo nuevo, eso en el lenguaje cristiano se denomina parusía, parusía. Y esto es muy importante porque responde directamente, y ya termino, porque esta es la palabra clave a la que quería llegar. Tenía que explicarlo antes para llegar a esta palabra clave. La palabra clave es parusía. Y parusía, que es lo propio en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, es la palabra que pronuncia, en griego koiné, en el texto pronuncia, se pone en boca de Cristo Jesús, es parusía. Se suele traducir como venida, pero realmente significa presencia, presencia. Eso significa, Ariel, que cuando Cristo vuelva a hacerse presente, Cristo ascendió a los cielos. Que haya ascendido a los cielos no significa que se haya desvinculado de nosotros. Él se lo aclara a los discípulos. Me voy. Cuando va a ascender, dice, me voy, volveré, me voy y volveré. Pero desde luego no pierdo el vínculo, no dejo de estar con vosotros, entre comillas. Y su regreso no va a ser una nueva encarnación. No es que vuelva a encarnar en un ser humano. Encarnó en un ser humano para poder entregar una vida perfecta en rescate de la que nosotros, con el pecado original y sus consiguientes consecuencias, habíamos tirado por la borda. Ya no es pertinente, ya no es necesario que vuelva a encarnar en un ser humano. Lo que sí habrá es una presencia. Y de hecho, cuando los ángeles, los discípulos ven a Cristo ascender a los cielos y ya se difumina, espiritualmente se difumina delante de ellos, hay dos ángeles que le dicen a los apóstoles, ¿qué hacéis aquí? Venga, a lo que os corresponde, ¿no? A lo que os corresponde, que es a transmitir el mensaje y las enseñanzas, porque Él volverá de la misma manera que se ha ido. Él volverá de la misma manera que se ha ido. Es decir, Él no volverá de la misma manera en la que vino. No, Él volverá de la misma manera en la que se ha ido. Él vino encarnando en un ser humano, precipitándose en un ser humano. Así no va a volver. Él va a volver de la manera en la que se ha ido. Y él, como se ha ido, él cuando se va está resucitado, ya es una figura espiritual. Él va a volver como figura espiritual. Pero siendo una figura espiritual, será percibible, será perceptible, será algo que podamos ver, como los apóstoles en ese momento lo estaban viendo. Ahí ya no había un cuerpo físico, había una presencia espiritual que los apóstoles estaban percibiendo. Pues bien, esa parusía, esa presencia es la que será el momento exacto y será el desencadenante final de esa parusía que abre las puertas a la nueva humanidad. Algo que me gustaría preguntarte, que se sale un poquito de este tema que estamos llevando ahora, pero en Ezequiel y en otras partes de la Biblia, ¿crees tú que la participación de los extraterrestres, de nuestros hermanos mayores, haya sido activa? Leyendo el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, Ariel, leyendo los 5 libros principales de lo que es la Torá judía y leyendo los libros de los profetas menores y de los profetas mayores, todo lo que constituye el denominado Antiguo Testamento. Lo cierto, Ariel, es que hay pasajes, hay episodios que sin dar lugar a fantasía, sino por un análisis de lo que se está diciendo, invita a pensar en algún tipo de participación de lo que a mí me gusta denominar civilizaciones humanoides extraterrestres. Por cierto, como es muy reciente,
al tema ni le quito ni le doy credibilidad. Simplemente, como estamos en la fecha en la que estamos, y ha sido muy reciente, me parece oportuno hacerme eco hablando contigo. Hace escasamente 10 días ha habido pastores de iglesias evangélicas estadounidenses que han hecho referencia a que el núcleo de los pastores más a la cabeza en el contexto de Estados Unidos fueron llamados a una reunión desde la Casa Blanca y el Pentágono, donde se les ha adelantado la información que la Casa Blanca va a empezar a desclasificar sobre presencia extraterrestre en el ámbito humano. Y se le ha dado información al respecto. Dice, yo lo he escuchado en una información que he leído en un periódico norteamericano y lo pone en boca del pastor de la mayor iglesia de Tennessee, es el que hace referencia a ello, en donde se indica de que el gobierno americano va a desclasificar material extraterrestre que estaba guardado y que en la medida en que se vaya desclasificando a lo largo de las próximas semanas, parece que de aquí hasta julio va a ser una cadena de desclasificación, se va a ir poniendo de manifiesto cuestiones que se pueden relacionar con eventos que se narran en el Antiguo Testamento y que ante la responsabilidad como pastores de sus comunidades, la administración norteamericana ha tenido el detalle, por así decir, de adelantarle la información para que de algún modo vayan preparando el terreno para lo que eso puede suponer. De hecho, ya el primer paquete de desclasificación se produjo la semana pasada. Ya, de hecho, hay una página web que ha impulsado la Casa Blanca con los primeros materiales de esa desclasificación. Y se nos indica que de aquí hasta el 4 de julio, el día famoso en Estados Unidos, va a ir increciendo esa desclasificación. Saco esto a colación como nota a pie de página para subrayar el hecho de que efectivamente hay elementos, hay datos, hay episodios en el Antiguo Testamento que invitan a pensar en algún tipo de presencia, en algún tipo de interrelación de esas humanidades, de esas civilizaciones humanoides extraterrestres. Habrá que estar atento a estos próximos meses a ver si esto que se ha de alguna forma difundido, pues realmente adquiere cuerpo o es simplemente una noticia sin fundamento. Ya lo veremos, ya lo veremos. Muchísimas gracias por esta información que nos das. Quisiera preguntarte si hay algo más que haya quedado que quisieras comentarnos de la vida de este personaje que definitivamente es importante. Yo pienso que a nivel general y para todos. ¿Qué quedó en el tintero que tú quisieras decir? Nos vamos, pero quisiera decir esto. Bien, la verdad es que ha sido un placer compartir contigo. En una horita, poco más de una hora, hemos dado, creo que, mucha información. Yo siempre digo lo mismo, como no tengo un credo religioso, aunque me considero un modestísimo seguidor de Cristo Jesús, lo aporto como hipótesis para la consideración, para que cada cual, por su sentido común, por su discernimiento, lo filtre y lo pueda hacer suyo. Y como complemento a todo lo dicho, hemos puesto mucho énfasis en el amor. Yo pondría también mucho énfasis en una palabra que Cristo utiliza muy a menudo en sus enseñanzas y creo que por mí es lo último para aportar con este colorario, ¿no? Con este complemento que tú me indicas, Ariel, que es la palabra paz. Paz. Él habla mucho de la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Cuando él va a ascender a los cielos, a los discípulos, les da una serie de indicaciones de cómo tienen que expandirse divulgando su palabra. Y le dice que lo que tienen que hacer cuando lleguen a los lugares que vayan visitando es ir por delante con la paz, siempre con la paz. Y esa paz, evidentemente, estamos hablando de una paz profunda. Estamos hablando de una paz interior que se haga en nosotros. Y yo diría al hilo de esto, en ese complemento que tú me has comentado, que la usemos como brújula, Ariel, que la usemos como brújula. Hay personas que me dicen, bueno, Emilio, y a mí que la figura de Cristo me interesa, de alguna manera, ¿cómo podía ir avanzando en ese camino? Bueno, evidentemente,
él da unas enseñanzas, él enseña una práctica de vida. Ahí está el Sermón del Monte o la Montaña, que incluye 26 prácticas de vida. Él habla de que hay que nacer de nuevo, dejar una vida apegado a lo material y al pequeño yo para vivir desde el compromiso con nuestro verdadero ser. Pero dentro de todo eso hay como un hilo conductor que es la paz. La paz. ¿Qué hago ante esto? ¿Hago A, hago B, hago C? ¿Por dónde tiro? Lo que te aporte paz. Cuando tenemos que elegir, cuando tenemos una disyuntiva, cuando tenemos una duda, la luz, la brújula, que sea la paz. Creo que eso está muy presente en la vida y en las enseñanzas de Cristo Jesús y me ha parecido un complemento necesario y pertinente aprovechando tu invitación. Claro que sí. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos y por brindarnos también de tu luz. Una nota al pie de página. La palabra shalom va más allá de la paz, que eso tú lo sabes muy bien porque lo manejas muy bien. Es plenitud. Mi plenitud os dejo, mi plenitud os doy, fue lo que nos dijo el maestro. Pero por supuesto, qué mejor, a ver, qué mejor llave que el amor, qué mejor llave que la paz. Yo creo que no la hay, no la hay. Si nosotros inclusive en algún momento de pleito, en vez de enardecernos, pudiéramos controlarnos un poquito más, podríamos bajar con nuestra energía, bajar al otro que tal vez está un poquito exaltado. Vivimos en unos tiempos bastante peculiares. ¿Qué les puedo decir? Un honor para mí contar con este señor y que nos haya venido a compartir un poquito de un tema que a mí me resulta fascinante, no solamente porque también era judío él, sino por todo lo que vino a hacer. Se dice que se ha manoseado mucho la Biblia, se dicen muchas cosas, pero si nosotros agarramos el hilo conductor y nos lo tomamos a nivel personal, vamos a poder generar cambios en nosotros que por favor, por amor a Dios, los estamos requiriendo como humanidad. Así que, ¿qué más puedo decir? Suscríbase, de like, active la campanita, pregunte, déjenos saber para usted quién es Jesús. Sería interesante, ¿no? Y que nos podamos replantear este personaje histórico y verlo como algo que va mucho más allá que simplemente algo que pasó, sino que algo que podemos hacer que nos pase a nosotros. Soy Ariel Sbi, con el placer de contar con el señor Emilio Carrillo el día de hoy y con todos ustedes. Pensemos, como se dice en inglés, pensemos más allá de la caja. Hay tanto más que aprender, decidámonos a aprenderlo. Un abrazo para ti, mi querido Emilio, y un abrazo para todos. Hasta la próxima.